porque lo que vamos a ver hoy es la cavidad abdominal, cómo está constituida, y vamos a hablar de los músculos que conforman esa cavidad. ¿Por qué les planteo que es muy, muy importante para la vida profesional? Porque el grueso de las cirugías que van a realizar van a ser en cavidad abdominal, y para eso hay que conocer muy bien todas las estructuras que forman eh, las paredes, el techo, el piso, las aberturas craneal y caudal. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos bien toda esta serie de estructuras, el acceso a la cavidad para ir a un órgano en particular se nos va a hacer mucho más simple y vamos a provocar un menor daño en el individuo que estemos operando. Cuando nosotros hablamos de cavidad abdominal, generalmente ponemos como ejemplo el bovino y el equino para dar explicación a las funciones de los músculos y cómo es esta cavidad. Esta cavidad, al igual que la cavidad torácica, va a tener un contenido y un continente. El contenido son todos los órganos del sistema digestivo fundamentalmente, los órganos geniturinarios, todo eso está contenido en esta cavidad. Los músculos que cierran esta cavidad van a tener funciones particulares y específicas, que son tres básicamente. Una, actuar como una sujeción antigravitatoria. ¿Qué quiere decir esto? Esta serie de músculos que nos cierra la cavidad estaría sosteniendo el peso que por gravedad tienen las vísceras dentro de la cavidad. En el caso de las grandes especies, está reforzada esta situación por una dependencia que se denomina túnica amarilla o túnica flava. Y el que tiene fundamental participación en esta función antigravitatoria es el músculo oblicuo abdominal externo. La otra función se denomina de prensa emuntoria. Lo que estaría señalando es que al contraerse los músculos de estas paredes, van a hacer que el contenido de esas vísceras, sobre todo las vísceras huecas, se evacúe. En esa función podemos poner a el músculo oblicuo abdominal interno y el músculo recto abdominal. Y la última función es la función que se denomina de prensa moderadora. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de moderadora estamos haciendo referencia a que la contracción del músculo transverso abdominal ayuda al retorno sanguíneo hacia el corazón. O sea, ayuda a vaciar todo el sistema venoso que está drenando las vísceras y lo vuelve hacia el corazón. Esas son las tres funciones principales de este grupo de músculos. Ahora, esta cavidad, que si nosotros la vemos sin la transparencia,
¿Estamos? Y la vemos desde el exterior, sobre todo en un bovino, vamos a decir que podemos fijar límites visibles y palpables. Dentro de esos límites vamos a tener exteriormente las apófisis transversas de las vértebras lumbares, vamos a hablar del borde de la última costilla y que ventralmente y desde la tuberosidad coxal vamos a tener este borde de uno de los músculos que es el músculo oblicuo abdominal interno. Esto que estamos señalando así se denomina fosa paralumbar y es un lugar importante, sobre todo en los bovinos, porque del lado izquierdo se proyecta un órgano que es el rumen y en el equino del lado derecho se proyecta en esta fosa una parte de del intestino grueso que es la cabeza del ciego. Otro límite que externamente vamos a poder identificar es un pliegue de piel, que lo vimos cuando vimos piel y anexo, que nosotros decíamos que era el pliegue de la babilla. Ese pliegue, en el caso de los bovinos, va a contener una porción del músculo cutáneo que, si nosotros lo vamos a buscar como corte carnicero, estaríamos hablando del matambre. Esos son puntos de referencia que externamente nosotros vamos a poder situar para ubicarnos exteriormente en algunas porciones específicas de la cavidad abdominal. Pero, para delimitarla bien, nosotros vamos a decir que vamos a tomar la tuberosidad coxal o espina ilíaca ventrocraneal, luego vamos a poder observar o palpar todo lo que es ese arco costal, que era la unión de los cartílagos de las costillas asternales o falsas y formaban el arco costal. Eso también lo vamos a identificar y lo vamos a poder palpar. Vamos a poder palpar e identificar lo que habíamos dicho antes, las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Y también, como se ve en esta imagen, vamos a poder identificar las últimas 5 costillas, que eso nos va a dar una idea después cuando veamos bien los músculos de cómo se proyecta esta cavidad abdominal parcialmente dentro del tórax. Y el otro punto que vamos a poder identificar en el piso va a ser la proyección del cartílago sifoides del esternón. Todo eso se van a sumar a esos puntos palpables que íbamos nombrando anteriormente. Ahora, cuando nosotros hablamos de cavidad, dijimos que vamos a tener un techo, un piso, paredes laterales y 2 aberturas. Una abertura craneal
y una abertura caudal. La abertura craneal de esta cavidad va a estar cerrada y separando al abdomen del tórax por un músculo, que es un músculo que es muy importante en el fenómeno respiratorio, que se denomina diafragma. Este diafragma es un músculo plano que tiene funciones tanto inspiratorias como expiratorias y va a ser una cúpula que se proyecta hacia la cavidad torácica. Y va a estar, por supuesto, inserto en las caras mediales de las costillas y en el techo de la cavidad abdominal en las primeras y últimas, las primeras vértebras lumbares y las últimas torácicas. Después lo vamos a ver en detalle. Este es el músculo que cierra la abertura craneal de la cavidad. Ahora, la abertura caudal también le va a sonar conocida. ¿Por qué? Porque la fuimos viendo cuando nosotros hablamos del hueso coxal, que decíamos que en unión con el sacro, desde el promontorio del sacro, bajando por las alas del sacro, siguiendo con la línea arqueada, pasando por la tuberosidad del músculo psoas menor, siguiendo por las eminencias iliopúbicas y terminando en el pecten del pubis, íbamos a tener lo que se llamaba la línea terminal. Y esa línea terminal, cuando hablamos de coxal, dijimos que era la abertura craneal de la cavidad pelviana, pero también es la abertura caudal de la cavidad abdominal. O sea que es un límite compartido. Y en este caso no está cerrado por ninguna estructura, sino que es una abertura, propiamente dicha. Si vemos en este esquema, no vemos la parte ósea y vemos estructuras musculares y estructuras aponeuróticas que nos están delimitando esta abertura. Llegamos a ver en esta situación el promontorio del sacro y después toda la parte ilíaca y púbica de esta abertura sirve de inserción a músculos a través de sus tendones y a través de sus aponeurosis. Y de esta forma se delimita verdaderamente la abertura caudal de la cavidad abdominal. Lo que nos interesa a nosotros, que es de constitución ya propia del aparato locomotor y que va a cerrar a esta cavidad, vamos a dividirla en un techo, paredes laterales y después vamos a tener un piso. Estos tres límites, techo, paredes laterales y piso, van a estar constituidos por el techo, por cuatro músculos. El músculo psoas mayor, el músculo psoas menor, cuadrado lumbar y músculo ilíaco. Estos músculos generalmente se los conoce con el nombre de
músculos sublumbares. ¿Por qué? Porque están ubicados debajo de las vértebras lumbares y de las apófisis transversas de las mismas. A las paredes, digamos la porción que se desprende desde las apófisis transversas a donde empezaría el piso de la cavidad abdominal, va a estar constituida por tres músculos. El músculo oblicuo abdominal externo, el músculo oblicuo abdominal interno y el músculo transverso del abdomen. Estos músculos, al ser planos, se van a disponer en tres capas. Tres capas musculares. Por supuesto, el más externo, el oblicuo abdominal externo, el que le sigue, el oblicuo abdominal interno, y el más profundo, el transverso. Y formando el piso, vamos a tener a los dos músculos rectos abdominales. ¿Por qué digo los dos? Porque tenemos que recordar que después, cuando vamos a describir, siempre vamos a hablar de la mitad de la cavidad, como hacemos siempre. Entonces, tenemos que tener en cuenta que son dos músculos rectos abdominales, que son estos que están bien ventrales. Ambos forman el piso de la cavidad. Y a su vez, estas estructuras musculares, para poder funcionar y cumplir con las tres funciones básicas que habíamos nombrado previamente, van a necesitar de algunas dependencias fibrosas, que la más superficial sería la túnica amarillo-flava, y después vamos a tener un ligamento inguinal, la línea alba, tendón prepúbico, las vainas del músculo recto abdominal, una fascia transversa y una estructura bastante simple pero compleja de entender, que es el trayecto inguinal. No se preocupen por saber dónde está cada una de estas situaciones, que las vamos a ir viendo cada vez que avancemos sobre un músculo. Entonces, para empezar, vamos a describir el techo de la cavidad. Ese techo, habíamos dicho que estaba compuesto por las vértebras lumbares, las últimas vértebras torácicas con las costillas, hasta la primera vértebra sacra. En esa situación, recubriendo a las estructuras óseas, vamos a encontrar los músculos sublumbares y vamos a tener el más profundo y que generalmente no se ve porque está tapado por el músculo psoas menor, es el músculo cuadrado lumbar. Ese músculo está íntimamente relacionado a los cuerpos de las vértebras torácicas y lumbares. De las últimas dos costillas también se puede originar, y ahí va pegadito a todos los cuerpos vertebrales y termina en el ala del sacro y en los ligamentos sacroiliacos. El músculo que está sobre él, que ese sí lo vamos a identificar en el esquema, vamos a meterle rojo, el músculo que sí está sobre él y es visible, es el músculo psoas menor. Este músculo tiene la característica que se va originando por lengüetas, como lo ven en el dibujo, de los cuerpos
de las partes laterales de los cuerpos vertebrales. ¿De dónde? De las últimas vértebras torácicas y de todas las vértebras lumbares. Como así también en la parte torácica va a tener origen en algunas costillas. Estas lengüetas que se van originando de los cuerpos vertebrales se fusionan todas en un solo tendón que va a ir a insertarse al hueso ilion del coxal, a la tuberosidad para el músculo psoas menor, que si ustedes se acuerdan, la tuberosidad del músculo psoas menor estaba interpuesta en esta línea terminal, que nosotros habíamos dicho como abertura caudal. Hacia lateral del músculo psoas menor vamos a identificar ya un músculo más voluminoso, al cual se lo denomina psoas mayor. Al igual que el psoas menor, va a tomar origen en las últimas costillas. Los pares y el número va a variar entre las especies, pero sale de las caras ventrales de las últimas costillas y va a ir a insertarse muy lejos al hueso fémur, en el tercer trocánter, en el trocánter menor, en medial. Este músculo largo se va a unir al otro músculo que forman los músculos lumbares, que es el músculo ilíaco. De esa forma, los dos músculos unidos se los denominan psoas ilíaco. El músculo ilíaco se va a originar de la cara sacropélvica del ala del ilion y se pueden reconocer dos porciones. Una porción lateral y una porción medial. Esas dos porciones, junto con el tendón del músculo psoas mayor, se insertan en el trocánter menor del fémur y ahí forman el músculo psoas ilíaco. Estos músculos, en esta región ilíaca, están cubiertos por una fascia que es la fascia ilíaca. Ténganla presente porque desde esa fascia se originan algunos músculos del miembro pelviano. Entonces, al músculo psoas mayor y al músculo ilíaco lo recubre la fascia ilíaca. La imagen de al lado es la de un canino y tiene la disposición idéntica, con menor volumen, pero también el psoas menor originado por lengüeta, terminando en un tendón en la tuberosidad del psoas menor, y aquí sí, el psoas mayor y el músculo ilíaco forman verdaderamente una conjunción de los dos músculos, porque son prácticamente por debajo del ilion inseparables, y van a insertarse también en el trocánter menor del fémur. Esos serían los músculos que terminan de delimitar el techo de la cavidad abdominal. Ya vamos entrando en las paredes. Grábense la foto esta. ¿Por qué? Porque no siempre se llega a ver. La primera estructura, que era una dependencia fibrosa de la cavidad abdominal, era la túnica flava. La túnica flava es un engrosamiento de la fascia profunda del abdomen, que en el caso de
los bovinos y los equinos está reforzada por fibras elásticas, lo cual actúa como una faja para esos músculos. ¿Por qué? Porque si ustedes, no es necesario que lo sepan ahora, pero después cuando vean en Anatomía 2 las capacidades de los órganos digestivos de estas dos especies, sobre todo en todos los herbívoros, se van a encontrar con que el bovino tiene un rumen, que en un animal adulto puede llegar a tener capacidad de hasta 200 litros de agua y gas, y el ciego del caballo, con todo su intestino grueso, también alcanza esas capacidades. O sea que estamos hablando de que estos músculos, como prensa, como función antigravitatoria, tienen que sostener un peso visceral que ronda unos 200 y pico de kilos. Entonces, esta túnica flava, que en el dibujo la vemos bien diferenciada de esta parte aponeurótica de un músculo, esta túnica flava, en una disección de un equino fresco, la vamos a percibir de este color amarillento por la cantidad de fibras elásticas que tiene en su constitución. Y ahora vamos a empezar a describir los músculos de la pared abdominal desde lo más externo a lo más interno. Entonces, el primer músculo que teníamos y veíamos en esa imagen de la pared, el más lateral, es el músculo oblicuo abdominal externo. Como todo músculo, vamos a dar un origen y una inserción o más inserciones de acuerdo al músculo. Ese músculo y todos los que forman la pared los podemos describir como músculos planos. Estos músculos planos van a tener dos porciones, una porción carnosa o de fibras musculares y una porción aponeurótica y de inserción que va a ser una lámina fibrosa. Entonces, vamos a tomar como una regla que el origen es la porción carnosa de estos músculos. Entonces, cuando vayamos y digamos que el origen de uno de los músculos abdominales está en lugar, por sobreentendido vamos a dar que estamos hablando de la porción carnosa. Entonces, esta porción carnosa del músculo oblicuo abdominal externo se va a originar de la fascia tóraco-lumbar que cubría los músculos superficiales del dorso, y el origen principal en hueso va a ser en las caras laterales de las últimas 14 costillas, puede ser más o menos, pero últimas 14 costillas, y las más craneales de estas orígenes, va a estar, como tiene así una forma cerrada este origen, va a estar interdigitado con uno de los músculos que vieron en las clases anteriores, que es el músculo serrato-ventral torácico. Esa parte muscular va a dirigir sus fibras caudoventralmente. Este es otro dato que empiecen a registrar, la dirección de las fibras que les voy diciendo. Tiene una dirección caudoventral y va a expandirse a partir de la aponeurosis para insertarse de una forma muy particular, que es
dividiendo esa aponeurosis en dos pilares, que le llamamos, va a haber un pilar medial y un pilar lateral, y va a tomar inserción en la línea media, formando la línea alba, y hacia caudal, el pilar medial va a tomar inserción en la tuberosidad coxal, pecten del pubis, y a través de esta inserción, que acá está seccionada, va a formar un engrosamiento que yo les había nombrado antes en las dependencias, que es el ligamento inguinal. Y en este esquema quedó dibujada la fascia ilíaca, que era la que cubría a el músculo psoas ilíaco. Esta es la inserción del pilar medial del músculo oblicuo abdominal externo. El pilar lateral es el que fundamentalmente va a dar inserción en línea alba y pecten del pubis también. Pero en esa parte aponeurótica, naturalmente se forma un ojal, que a ese ojal lo vamos a llamar anillo inguinal superficial. Y otra inserción que tiene este pilar externo, que no lo vamos a ver en muchos dibujos, sí se ven unas piezas, en piezas frescas, va a derivar una pequeña lámina que va a ir a insertarse al fémur. Esa lámina se llama lámina femoral. La vamos a tener en cuenta porque después esa lámina femoral, que es una dependencia de este músculo, nos va a cerrar un canal que se forma en el fémur, sí, en la región del muslo. Pasando a la otra capa, vamos a ver el siguiente músculo, que está por debajo del oblicuo abdominal externo, que es el músculo oblicuo abdominal interno. También la misma conformación, plano, una parte carnosa, una parte aponeurótica. Le vamos a dar una forma triangular y la dirección de sus fibras musculares va a ser ventrocraneal. La del anterior eran ventrocaudal, la de este son ventrocraneal. Quiere decir que son opuestas. A la parte carnosa la vamos a originar, y acá donde viene un juego de palabras y una relación anatómica que, si ustedes la logran, no se van a confundir nunca. Se va a originar en el tubérculo coxal como primer punto fijo de inserción. Y luego, todo el borde caudal de esta porción carnosa, menos un pedacito, va a tomar origen en el ligamento inguinal, que si asociamos el ligamento inguinal, era la inserción de la lámina medial del músculo oblicuo abdominal externo. Entonces, la inserción de un músculo es el origen del otro. En este caso,
el origen del músculo oblicuo abdominal interno. Desde la porción carnosa está la expansión aponeurótica. Esta expansión va a tomar inserción en los cartílagos costales. La parte muscular se dice que puede llegar a insertarse al borde de la última costilla y va a terminar en esa porción del plano medio que es la línea alba. En este esquema, que tiene un poquitito más de detalle, vemos el vientre muscular, vemos que en el último tramo no está originándose del ligamento inguinal y la dirección de las fibras ventrocraneales, y empezando a insertarse en los cartílagos costales. Esta otra imagen con un poquito más de transparencia que hace lo mismo, muestra este vientre muscular y la porción aponeurótica yendo a insertarse a la línea media. El tercer músculo, y el más profundo, es el músculo recto abdominal. A este músculo, en su cara más profunda o medial que da hacia la cavidad abdominal, lo reviste una fascia que se denomina fascia transversa. Hace lo mismo como si fuera la túnica abdominal, que refuerza a la estructura de estos músculos para sostener el peso de las vísceras. Y esta fascia transversa se prolonga no solamente en el vientre muscular de este músculo oblicuo, del músculo transverso abdominal, sino que también llega a cubrir parte del diafragma. Y hacia caudal se va a continuar con la fascia ilíaca, hacia, acá dice dorsal y es caudal y dorsal, y va a llegar a insertarse ventralmente en ese rafe fibroso que se va a formar en el plano medio que se denomina línea alba. Lo describimos también como un músculo triangular, y aquí la dirección de las fibras vamos a decir que es vertical. En este esquema se retiraron los dos músculos oblicuos y vamos a ver que el músculo transverso se origina desde los vértices de las apófisis transversas de las vértebras lumbares, borde caudal de la última costilla, cara medial de los arcos costales y puede llegar hasta las costillas, y una pequeña porción de la tuberosidad coxal, que luego desde este vientre carnoso desprende a su parte aponeurótica, que va a ir internamente a insertarse a la línea media o plano medio en la línea alba. Entonces, yo le vine nombrando la línea alba. La línea alba es un rafe fibroso ubicado en el plano medio que se forma por la aponeurosis de los tres músculos que constituyen la pared de la cavidad abdominal. Cuando se unen con el del lado opuesto, forman este rafe, que es una banda muy, pero
muy resistente que va a ir desde un lugar muy particular en el borde craneal del pubis que se denomina tendón prepúbico, después vamos a ver quién lo forma, desde ese tendón prepúbico hacia craneal va a llegar hasta el cartílago sifoides. Aquí tendríamos el cartílago sifoides y en esta posición bien caudal el tendón prepúbico. Toda esta línea que ustedes notan aquí es la línea alba, que en el centro muestra, acá está un poco corrida, pero es esta, la cicatriz umbilical, y a los lados de la línea alba se encuentran los dos músculos que forman el piso de la cavidad abdominal, que son los músculos rectoabdominales. Esto es un material que es conejo, o sea que en una especie de tamaño pequeño y con una pared abdominal bastante fina en comparación con el equino, la línea alba sigue siendo una estructura bien marcada y visible. ¿Por qué hay que tenerla en cuenta? Porque este lugar en particular es el ingreso cuando nosotros queremos llegar a abordar quirúrgicamente la cavidad abdominal. ¿Qué tenemos que tener como límites? El tendón prepúbico en caudal, el cartílago sifoides en craneal, y en el medio generalmente vamos a encontrar la cicatriz umbilical. Siguiendo con los músculos que forman el piso de la cavidad, tenemos los dos músculos rectoabdominales. Estos dos músculos rectoabdominales son largos, van desde el pecten del pubis hasta el cartílago sifoides y las caras laterales de las costillas. Sus fibras son longitudinales, como se ven acá, van de punta a punta del músculo. ¿Y qué va a tener como particularidad esto? Que esa fibra muscular tan larga y que soporta tanto peso, va a necesitar refuerzos, que si ustedes se acuerdan cuando hablábamos en generalidades de miología, nosotros hablábamos de inscripciones tendinosas. Bueno, estas inscripciones tendinosas, en este esquema son estas, en este esquema son estas, tienen la función de reforzar a la fibra muscular para que no se corte. En los humanos, estas inscripciones tendinosas y en quien lo ejercita son los benditos cuadraditos del abdomen. Cada lugar donde está esta inscripción tendinosa, la fibra muscular, por más que la entrenemos, no se puede hipertrofiar. De esta forma que va generando esa segmentación que se ve traducida en los cuadraditos del abdomen. Ahora, en su inserción en el pecten del pubis, el músculo recto abdominal o los músculos recto abdominales generan un engrosamiento muy particular que lo denominamos tendón prepúbico.
Este tendón prepúbico es el sostén de todas estas vísceras, de todas estas fibras longitudinales que están aguantando el peso de las vísceras de la cavidad abdominal. En este esquema donde está un poquito dibujado con más detalle, vamos a ver que se retiraron los dos músculos oblicuos y tenemos el músculo recto abdominal y medialmente a él el músculo transverso abdominal. ¿Cómo los podemos identificar? Por la dirección de la fibra. Recuerden que el transverso tenía fibras verticales. A este vientre muscular del músculo recto abdominal, si ustedes vinieron haciendo un poco el hilo de cuando veníamos hablando, yo venía nombrando que las porciones aponeuróticas de los oblicuos externos e interno y transverso iban a insertarse en la línea alba. Pero ahora que vimos que existe el músculo recto abdominal, esas aponeurosis lo van a recubrir, formando las vainas del músculo recto abdominal. Estas vainas, que se le denominan del músculo recto abdominal porque precisamente lo están envolviendo, van a tener disposiciones particulares. En el caso de los equinos, bovinos y porcinos, en general, la disposición va a ser de esta manera. La vaina o lámina, como dice acá, externa, la van a formar la aponeurosis del músculo oblicuo abdominal interno y la aponeurosis del músculo oblicuo abdominal externo. Y a la vaina interna la van a formar la aponeurosis del músculo transverso abdominal y esa fascia que yo les comenté que recubría a toda la cavidad abdominal, que era la fascia transversa. La unión de las tres aponeurosis de los músculos que forman la pared en la línea media es lo que nos forma el rafe fibroso denominado línea alba. Por supuesto que esto estamos hablando de la mitad de la cavidad abdominal y que de este otro lado tenemos el músculo y de aquí tenemos las aponeurosis junto con la fascia transversa que sigue recubriendo acá, que nos forman las vainas. Medianamente, en los equinos y en los bovinos, la disposición de los músculos son siempre iguales. Ahora, ¿dónde cambia un poquito? En los carnívoros. ¿A qué nivel le estaría cambiando? Al nivel de la inserción de esas láminas aponeuróticas que iban a insertarse a la línea alba formando las vainas de los músculos rectoabdominales. Como pueden ver, el músculo oblicuo abdominal externo se sigue originando en las caras laterales de la última costilla, interdigitándose con el músculo serrato ventral y emitiendo su aponeurosis a formar parte de esa vaina externa y va a terminar en tendón prepúbico, línea alba, el oblicuo abdominal interno. Ya acá
al no tener una tuberosidad coxal manifiesta como es la del equino, cambia el origen. El origen del músculo en esta situación va a ser en la cresta o espina ilíaca ventrocraneal y va a tomar un origen muy importante en la fascia tóraco-dorsal. Digamos que esa va a ser una continuación de la fascia tóraco-dorsal y va a cubrir la totalidad del músculo transverso abdominal. Y su porción aponeurótica va a terminar insertándose en la línea blanca, tendón prepúbico, y vamos a ver cómo. Y acá hay que hacer la salvedad que esta expansión aponeurótica se va a dividir en dos láminas, una interna y otra externa, que vamos a ver en un corte transversal cómo se disponen. Y en esta imagen podemos ver el músculo transverso abdominal y el músculo recto abdominal, que no tienen mucha diferencia y la dirección de la fibra se sigue manteniendo. Que en un corte, digamos, visto desde ventral, vamos a ver la misma disposición que en el equino, con las inscripciones tendinosas del músculo recto y demás. Lo que no va a estar presente en los carnívoros va a ser la túnica abdominal. Cuando yo les hablaba de la inserción de esas aponeurosis formando las vainas del músculo recto abdominal y les decía que en los carnívoros íbamos a tener algunas diferencias, hacía mención sobre todo a que de acuerdo a qué porción de la cavidad abdominal estemos queriendo acceder o estudiar, vamos a encontrar, vamos primero con rojo, en un corte bien craneal de la cavidad abdominal, vamos a tener los vientres musculares de los músculos rectos abdominales, la línea blanca y vamos a ver la fascia profunda del tronco, que no es la fascia o la túnica flavia, y por, digamos, hacia la cara abdominal o dorsal de los vientres del músculo, recto abdominal, vamos a encontrar la aponeurosis del músculo oblicuo abdominal interno, transverso abdominal y lo que está en línea de punto, la fascia transversa. Y hacia ventral o superficialmente vamos a ver solamente la aponeurosis del músculo oblicuo abdominal externo. Si hacemos una analogía, esto era muy similar a lo que pasaba en el caballo y la vaca. Ahora, si nosotros nos vamos cerca de la cicatriz umbilical, .
que sería el corte en el punto B. Como diferencia más grande, y es la que tenemos que memorizar, la aponeurosis del músculo oblicuo abdominal interno se nos divide en dos láminas. Entonces acá nos complica cuando tenemos que nombrar las vainas del músculo recto abdominal, porque el músculo oblicuo abdominal externo pasa a formar parte de las dos vainas, de la externa y de la interna, en esta porción media del abdomen. El resto de las capas se mantiene internamente la del transverso y la fascia transversa, y externamente la aponeurosis del oblicuo abdominal externo. Pero esa doble lámina solamente está, no es que sea así ni a rajatabla, pero por una cuestión esquemática, hasta la cicatriz umbilical o un poquito posterior, en donde vuelve a una conformación, pero diferente de la región craneal. La lámina o la vaina externa del músculo recto abdominal, en este caso, va a estar constituida por las aponeurosis del oblicuo abdominal externo y oblicuo abdominal interno. Y la interna solamente va a estar constituida por la aponeurosis del músculo transverso abdominal, que más caudalmente y llegando al tendón prepúbico, cambio de color, nos cambia el panorama. ¿En qué sentido? La aponeurosis del músculo transverso abdominal también pasa a formar parte de la vaina externa del músculo recto abdominal. Y la fascia transversa nos da una hoja para la superficie, digamos, dorsal del músculo recto y ventral del músculo recto. O sea, la vaina del músculo recto abdominal en la porción más caudal de la cavidad abdominal del carnívoro está constituida por las aponeurosis de los tres músculos, la externa, y la interna solamente la conforma la fascia transversa. Esto hay que leerlo, releerlo, porque siempre es pregunta de examen. En este caso, no es blanco y negro, sino que es en color, y si yo tomo, vamos a dejar como color fijo para el músculo transverso el lila, este es el transverso, este es el transverso, y aquí el transverso se nos va para afuera. Al oblicuo interno le vamos a poner el verde, que en este corte se divide en dos láminas. En este ya se nos sitúa para formar la vaina externa, y en el más caudal, por supuesto, forma la vaina externa. Y el externo siempre va a estar formando la vaina externa. Una vez que bordearon o rodearon al músculo recto abdominal, terminan formando la línea alba. Bueno, ¿qué hora es? Ah, no, llegamos.
La dependencia que habíamos nombrado al principio, que se denominaba trayecto inguinal, en los libros los pueden encontrar como canal inguinal, pero si ustedes recuerdan que un canal, ¿qué era? Dos aberturas comunicadas por toda una serie de paredes que las cierran completamente. Un surco no es, porque está cerrado, entonces se le da el nombre de trayecto inguinal. Ese trayecto inguinal podemos decir que es un espacio virtual entre parte del músculo oblicuo abdominal externo, siempre hacia la pelvis, y la aponeurosis del músculo oblicuo abdominal externo. Lo que sí va a tener esta distribución es dos aberturas, una superficial o anillo inguinal superficial, que es lo que le mostré yo en la diapositiva donde les mostraba que en la aponeurosis del músculo oblicuo abdominal externo había un ojal. Ese es el anillo inguinal superficial, que en el caso del caballo va a estar ubicado hacia craneal y lateral, y va a tener aproximadamente de 10 a 12 centímetros de longitud. Y está bien cercano al tendón prepúbico. La otra abertura es el anillo inguinal profundo, que ya queda delimitado por estructuras que vamos acá, queda delimitado por estructuras que vinimos estudiando. Ese anillo inguinal, a ver si tengo amarillito, sí, profundo, o sea, la abertura interna, va a tener como límites. Esto que dibujo acá, en amarillo, es tendón prepúbico. Del tendón prepúbico a la tuberosidad coxal, teníamos el ligamento inguinal. Se lo estoy pintando así para que tengan las estructuras fibrosas en amarillo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la porción carnosa del músculo oblicuo abdominal interno que se originaba en parte en el ligamento inguinal y que la última porción quedaba libre? Bueno, esta sería la porción libre del músculo oblicuo abdominal. Una flechita un poco más grande. Este espacio es el anillo inguinal profundo, y para delimitarlo vamos a decir que ese anillo inguinal profundo está delimitado caudalmente por el ligamento inguinal, ventralmente por el tendón prepúbico y cranealmente por el borde caudal del músculo oblicuo abdominal interno, que es lo que está escrito cranealmente, borde libre de la porción carnosa del oblicuo abdominal
interno. Caudalmente, ligamento inguinal, y ventralmente hay que poner acá tendón prepúbico. ¿Qué hay o qué pasa por este trayecto inguinal? Bueno, estructuras vasculonerviosas, que son muy importantes. Pasan lo que denominamos los vasos pudendos externos, los nervios ilioinguinal y genitofemoral, que después los vamos a ver, y en los machos se encuentra el cordón espermático, la túnica vaginal, un músculo que es una dependencia del músculo oblicuo abdominal interno, que cuando los testículos descendieron al escroto, arrastraron parte del músculo oblicuo abdominal interno por este trayecto, que se llama músculo cremaster, y los vasos linfáticos inguinales, y ahí también vamos a localizar algunos linfonódulos. Y en las hembras puede llegar a pasar, sobre todo en las hembras caninas, parte del ligamento redondo del útero. Si no, en el resto de las especies solamente pasan vasos y nervios. No hay contenido de órganos reproductivos como el cordón espermático, el músculo cremaster o la túnica vaginal del testículo. Todo eso pasa por este trayecto. En una vista desde el interior de la cavidad abdominal, vamos a poder recalcar, esta es la parte del borde libre del músculo oblicuo abdominal, esto sería tendón prepúbico, y aquí estaría parte del ligamento inguinal, dejándonos el anillo inguinal profundo. Sacando esta capa muscular, vamos a ver solamente un ojal que se extiende desde el tendón prepúbico a craneal y lateral, que es el anillo inguinal superficial. Cuando yo le decía de lo que pasaba por el trayecto inguinal, hablábamos de vasos sanguíneos y nervios, vasos sanguíneos, venas, arterias y nervios, que se hacían superficiales a través del trayecto, para ir a irrigar e inervar, en el caso de las hembras, esto es una bovina, toda la irrigación e inervación de la glándula mamaria. Contigua al orificio tenemos linfonódulos. Después, cuando veamos angiología, vamos a ver la importancia y el porqué de eso. Y en de los machos, en donde tenemos el escroto con los testículos, descienden los testículos. Cuando el testículo se origina en el embrión, está cercano al polo caudal del riñón, y a medida que va creciendo el embrión, es arrastrado en ese desarrollo hacia la bolsa escrotal o escroto. En la mayoría de las especies, los recién nacidos machos nacen con los testículos dentro del escroto. Hay algunas otras especies que no descienden y quedan a mitad de camino. Entonces, en el macho solamente pasan vasos sanguíneos, nervios y las estructuras testiculares.
Ahora, yo le hablé de dos orificios y en un momento les dije que no era un canal porque no estaba totalmente cerrado. Y estos orificios son encontrados. Entonces, ¿qué vamos a dar como límites de este trayecto? Vamos a decir que hay una pared lateral, que no es de mucho recorrido, pero hay una pared lateral, que la forma la aponeurosis del oblicuo abdominal externo. Y hay una pared medial que la forma el músculo oblicuo abdominal interno. Lo que no tenemos en esta situación es piso y techo. Por eso que le damos el nombre de trayecto inguinal. Cheto. Y el otro músculo que nos queda describir completando esta cavidad abdominal es el primero que vimos en la imagen que dividía la cavidad abdominal de la torácica. Este músculo es el diafragma y dentro de sus funciones más importantes está la de intervenir en la respiración, donde al contraerse y relajarse participan los dos movimientos de la respiración, inspiración y expiración. Como los otros músculos abdominales, es un músculo plano y va a tener una característica muy particular en donde tiene lo que se denomina un centro tendinoso, un centro tendinoso y después va a tener porciones de fibras musculares. Va a haber un marco carnoso con porciones y a las vértebras lumbares lo van a unir estructuras musculares que se denominan pilares, que son estos aquí. A su vez, este músculo va a tener aberturas para el pasaje de órganos que comunican la cavidad torácica o directamente, en este caso es el esófago, comunica la cavidad bucal, que es el principio del aparato digestivo, con los órganos propiamente digestivos, estómago, rumen. Este órgano esófago tiene que atravesar el diafragma para cumplir su función. Importante el paso de las arterias y venas que drenan y llevan sangre a la cavidad abdominal, como es el caso de la aorta y la vena cava, también atraviesan el diafragma. Estructuras, después vamos a ver que pasan lugares específicos que se los denomina en conjunto el diafragma. Bueno, un poquito con otra característica que tiene el diafragma, que es esta curvatura. Esta curvatura decimos que el diafragma tiene normalmente una convexidad hacia la cavidad torácica. Por lo tanto, hacia la cavidad abdominal va a tener una concavidad formando una cúpula, que se le encuentra muchas veces como cúpula diafragmática, en donde esa cúpula se modifica al contraerse, haciendo que sea más amplia o menos amplia hacia la cavidad torácica. Cuando se contrae, se reduce la concavidad y los pulmones se expanden. El diafragma.
esto es un dato anecdótico. El diafragma, junto con los músculos maceteros que ya vamos a ver en otro momento, y el músculo cardíaco, son los músculos que tienen el mayor movimiento en el cuerpo. El corazón porque tiene que latir permanentemente, pero es un músculo especial. Pero dentro de los músculos esqueléticos, que son voluntarios, vamos a ponerle, en este caso funcionan medio autónomos, pero son voluntarios, el diafragma y los músculos maceteros son los que tienen mayor actividad y mayor movimiento. Por lo tanto, son los que metabólicamente también trabajan más. Esto les digo porque cuando cursen enfermedades parasitarias, hay un parásito que ustedes lo han escuchado seguro, que es la triquinela, que da la enfermedad triquinosis, que el lugar para encontrarlo sí o sí es en estos músculos que son los de mayor metabolismo y movimiento. Entonces, para hacer el diagnóstico, nosotros tenemos que enviar al laboratorio parte del diafragma o de los maceteros. Es anecdótico para esto, pero guárdenlo. Ahora, volviendo a la anatomía pura del diafragma, vamos a decir que esa porción muscular que enmarca al centro tendinoso, que denominamos marco carnoso, la vamos a dividir en una porción costal y una porción external. O sea, la porción costal es aquella que se inserta en las caras mediales de las costillas, desde la última costilla verdadera, o sea que se insertan en las caras mediales de las costillas falsas, y en el centro tendinoso. La porción más ventral va a tomar inserción en el cartílago sifoides y apófisis sifoidea, y esa porción muscular se la denomina external. Vamos a una pintadita. Esto sería marco carnoso, la porción costal, y esto sería la porción external, lo que se está insertando en el cartílago sifoides. Ahora, esta porción carnosa del diafragma también tiene inserción en el techo de lo que es cavidad abdominal y cavidad torácica. Esa inserción en el techo o porción lumbar son lo que denominamos pilares del diafragma. Por supuesto que va a haber un izquierdo y otro derecho. ¿Dónde se están insertando estos pilares? En los cuerpos vertebrales de las vértebras lumbares y torácicas. ¿Estamos? Ahora después lo vamos a ver bien. En este caso, esto es un diafragma de equino visto desde la cavidad abdominal, y vamos a encontrar de la porción lumbar este, que es el pilar derecho. El pilar derecho, y vamos a cambiar el color.
el otro, un poco más chico de tamaño, el pilar izquierdo. El otro esquema es de un carnívoro, pero podemos hacer la misma división. Pilar derecho y el otro más grande, pilar izquierdo y el otro más grande, pilar derecho. El pilar derecho se divide en dos y deja un espacio intermuscular. Después vamos a ver. Vamos acá. Entre los dos pilares y bien dorsal debajo de los cuerpos vertebrales se genera el primer espacio que atraviesa el diafragma. Entre los dos pilares. Por ese espacio pasa desde la cavidad torácica a la cavidad abdominal la arteria aorta. A este espacio lo vamos a denominar hiato aórtico. Inmediatamente debajo, entre esas divisiones de las fibras musculares del pilar derecho, vamos a encontrar otro espacio que también se va a llamar hiato, y como por este hiato pasa el exófago junto con los troncos nerviosos vagales, esofágicos dorsales y ventrales, y las arterias esofágicas dorsales y ventrales, se lo denomina hiato esofágico. Esos son los dos orificios que se encuentran en la porción lumbar carnosa del diafragma. El tercer orificio lo vamos a tener en el centro tendinoso, y por este orificio pasa desde la cavidad abdominal a la cavidad torácica la vena cava caudal. En esto hay una particularidad, que la vena cava caudal, que sería en la cavidad abdominal satélite de la aorta, cuando la aorta pasa por el foramen, por el hiato aórtico, la vena cava desciende por el diafragma hasta el foramen de la vena cava, y ahí está sujeta al centro tendinoso, o sea que la vena cava está adherida al foramen de la vena cava y se mueve con cada contracción del diafragma con el diafragma. Y de ahí sigue hacia la cavidad abdominal. Esas son las tres aberturas principales del diafragma que atraviesan de cavidad abdominal a cavidad torácica o viceversa. Pero después hay otra abertura del diafragma, que es donde los pilares y el marco carnoso no llegan a cerrar, a ver si se nota con este, no llegan a cerrar el espacio dorsal.
ahí queda un espacio que se lo denomina lumbocostal, porque es la porción carnosa lumbar del diafragma y la porción carnosa del marco carnoso o costal, en donde está separado del techo de los músculos sublumbares que habíamos visto, el psoas mayor, el psoas menor, pero no comunica las dos cavidades, sino que ahí se encuentran las dos membranas que recubren el interior de las cavidades, tanto la torácica como la abdominal. A la que recubre la torácica la llamamos pleura y a la que recubre la abdominal la llamamos peritoneo. En ese espacio lumbocostal se contactan y separan a las dos cavidades estas dos membranas. O sea que en ese lugar no hay músculo diafragma separando las dos cavidades. Acá tenemos un poco la visión en un esquema de el hiato aórtico y por debajo, sin mucha división, el hiato esofágico y el foramen de la vena cava. Esto en una vista desde craneal, o sea, lo estamos viendo desde la cavidad torácica. Y al diafragma lo va a inervar un nervio que es exclusivo para el diafragma, que se denomina nervio frénico. Ese nervio frénico llega, es este que está dibujado acá, llega a inervar pura y exclusivamente el diafragma. ¿De dónde viene el nervio frénico? El nervio frénico se desprende de una estructura nerviosa que nosotros vimos con los músculos del miembro torácico que estamos viendo en los prácticos, sale del famoso plexo braquial. Y el nervio frénico va a tener origen en el plexo braquial, en la quinta, sexta y séptima raíz ventral de los nervios cervicales que forman el plexo. De ahí sale el nervio frénico. O sea, tengan en cuenta que el nervio frénico se origina por fuera de la cavidad torácica, ingresa y va al diafragma. Lo van a ver con mayor detalle cuando vean toda la constitución de los órganos de la cavidad torácica. Y lo último que nos quedaría ver de los músculos abdominales es su inervación. La inervación va a ser simple porque son las ramas ventrales de los nervios espinales lumbares, pero cada nervio espinal lumbar y el último torácico van a recibir un nombre. El primero, que sería este, lo vamos a llamar nervio costoabdominal y sería el último nervio torácico. Luego vamos a tener el primero lumbar, que es el nervio iliohipogástrico, y luego vamos a tener el nervio ilioinguinal y genitofemoral. Esos nervios van a formar una especie de comunicación y van a ir a pasar por el trayecto inguinal para, aparte de inervar a los músculos de la pared y piso del abdomen, van a ir a los órganos reproductivos, ya sea macho o hembra, la glándula mamaria en la hembra y testículo y pene en el macho.
esa sería la inervación de los músculos abdominales. Los ramos ventrales, los nervios último torácico y lumbares, y de los lumbares solamente los que no entran en constitución del plexo lumbosacro. O sea, el primero, el segundo y el tercero. Esto es todo. Bastante bien. En tiempo. Bueno, alguna duda tiene que haber de todo esto que hablé. Aprovechen ahora porque miren que es pregunte ahora o calle para siempre.